tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la más cordial bienvenida, también a mi querida Beca Duncan. Hola, Estamos caminando por las lomas de Chapultepec, siguiendo el recorrido en el cual estamos buscando el rastro de la arquitectura neocolonial o del colonial californiano, neobarroco también le llaman. En la Ciudad de México. Llegamos a esta colonia que tiene una historia extraordinaria, mi querida Beca, porque pues por las características propias de su surgimiento. Las lomas de Chapultepec surge a principios de los años 20, ya se está consolidando una nueva clase política, la vieja aristocracia porfiriana está en Europa, está enterrada, ha desaparecido, y tras la revolución pues surge una nueva clase de potentados, de políticos, de privilegiados, los cachorros de la revolución, que comienzan les toca coincidir con un momento de especulación inmobiliaria en el que se da una expansión en la Ciudad de México. La historia de las lomas pues, es un proyecto único en la ciudad, mi querida Beca. Así es. Es algo completamente... O sea, venimos caminando, ahorita ya está lleno de coches, etcétera, pero imaginemos la Ciudad de México en 1921, donde lo más moderno que había era pues la Colonia Condesa, la Colonia Roma. Y la Condesa apenas comenzaba a trazarse, ¿no? Pues sí. Digo, ya se había empezado, pero realmente como se le atraviesa la revolución, pues la Condesa está también en obra mientras se inicia esta colonia. Y se desarrolla este espacio siguiendo un concepto pues, que no existía en México. Ahora las lomas se caracterizan por sus altas bardas que impiden ver el interior de las construcciones, pero en ese tiempo el requisito de construcción era que las bardas no tuvieran más de 1 metro desde la banqueta, es decir, que tuvieran más o menos esta altura. Lo que podemos ver aquí es la sombra de lo que fue la barda original de una construcción. Esto se añadió posteriormente y todo estaba formado por setos. Así es, y un poco como vimos en Nápoles, ¿no? Que todas las casas tenían como un pequeño jardín que dividía la calle de la casa, pero efectivamente no había estas bardas tan altas. Y yo creo que vale la pena, ahora que hablamos de la historia de Lomas de Chapultepec, recordar a un personaje entrañable de la cultura mexicana que tuvo un rol aquí en Chapultepec, que fue Antonieta Rivas Mercado. Sí, claro, bueno, pues esto es lo que cuenta la leyenda sobre los nombres de las calles. Ahorita pues, estamos pasando por algunos de los montes. La leyenda cuenta, bueno, todos sabemos que las lomas lo hace una compañía fraccionadora formada por 5 socios. Uno de esos socios es de origen británico, se llama Albert Blair, y es el personaje que se casa con Antonieta Rivas Mercado, como dice Beca, este personaje entrañable y misterioso de la cultura mexicana. Y cuenta la leyenda que mientras se está fraccionando las lomas, Antonieta, con un atlas, le sugiere que los nombres de las calles sean los que están en el atlas, los montes Urales, Monte Pelvoux, las sierras, etcétera. Así comenzaría el desarrollo para pues, los nuevos dueños de México. Algunos de los personajes pues, más importantes vivieron en este lugar. Martín Luis Guzmán, que era dueño del periódico El Mundo en 1922, le toca, le encuentra la posibilidad de comprar un predio en este fraccionamiento, con el recurso de dar la mitad del dinero en efectivo y además el resto con publicidad publicada en el periódico El Mundo. Pero de alguna manera se comienza a acomodar en esta zona la nueva clase dirigente, y todo esto coincide con un momento particular de la arquitectura en México. Y bueno, creo que también vale la pena recordar que en esa nueva clase política, como dices, esa nueva élite que empieza a surgir y que se viene aquí, eso también está muy vinculado a la propia historia de Albert Blair, porque él era muy cercano a los gobiernos revolucionarios, era cercano a los Madero. Entonces se cuenta que también eso es lo que le permite a él fraccionar estos terrenos, cosas que no pasan en México, ¿verdad? Donde el presidente Álvaro Obregón
les da permiso a él y a sus socios, que efectivamente son dos estadounidenses, dos mexicanos y Albert Blair británico, de comprar estos terrenos que eran originalmente tierras agrícolas, Sí, para, lo cual estaba prohibido. exactamente, para fraccionarlas comercialmente. Estamos hablando de una parte de la hacienda de los Morales, Así de es. algunas secciones o fracciones de la hacienda de los Morales, que la familia Cuevas Lascurain decide vender en este momento en el que se está partiendo la hacienda, en el que está creciendo la ciudad, en el que la familia Cuevas tiene unos terrenos que no sabe si se los van a quitar, no sabe si los va a poder sostener, se encuentra en una crisis económica y familiar muy seria. Entonces los hermanos... También por la revolución, ¿no? Hay que entender que los Se ha años cruzado. 20 es una Sí, época sí, sí. un poco de crisis porque se están recuperando de la revolución. Sí, sí. ¿no? Y en ese momento, pues, es el instante en el que surge el lugar en el que estamos caminando y cuya historia le vamos a contar a través un poco de su arquitectura, de la mano de nuestro amigo Isaac Tame. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Isaac. Buenos días. ¿Qué Hola, tal? buenos días. Hola, hola. Oye, estamos Buenos días. platicando, Isaac, gracias por estar aquí con nosotros, un poco acerca del surgimiento de las lomas de Chapultepec y cómo coincide con una escuela arquitectónica que se pone en boga en la ciudad. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Sí, estamos hablando del estilo colonial californiano, que es un estilo que se basa en una copia de la arquitectura barroca de las misiones de la Alta California, que son edificios del siglo XVIII. Entonces se toman elementos de toda esta arquitectura. Este estilo nace en los Estados Unidos y es traído a México, primero a Tijuana, después a Ensenada y después a la Ciudad de México. A la gente en la Ciudad de México le encanta este estilo y lo empieza a adoptar. La clase media, las clases altas empiezan a adoptar este estilo y es un estilo que realmente les fascina porque como que se presta muy bien a la idiosincrasia del mexicano por la categorización barroca. Sí. Mira, aquí tenemos un ejemplo de algo que estaba escondido. También vemos el seto, más o menos lo podemos ver en la siguiente casa que vamos a ver, pero estaba la especificación de que no excedieran esta altura, que hubiera un seto que separara la entrada, que hubiera un trecho para jardín y que ahí se hiciera la construcción Sí, según los deseos del propietario. Todas las casas de las lomas de este fraccionamiento cuando se hizo tenían la característica de un terreno muy grande y la casa no podía ocupar todo el terreno, sino que la casa debía estar en medio, no podía pegarse tampoco a ninguna colindancia, sino debía estar en medio y tener jardín todo alrededor. Y en el frente debía tener de alguna forma una transparencia para que se pudiera ver la casa. El objetivo de esta arquitectura y de este desarrollo era precisamente que las casas pudieran verse desde la calle, que la gente pudiera ver las casas desde la calle. Oye, Saki, yo tengo una duda, un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Sí. ¿Qué vino primero? ¿El nombre Chapultepec Heights, que tiene toda esta carga californiana, Beverly Hills, todo, o sea, evoca todo ese mundo? Sí. ¿O el colonial californiano? Es decir, ¿hacen la arquitectura colonial californiana porque el nombre tiene esa No, búsqueda? yo creo ¿O que o es viceversa? Ponen yo creo primero que el son nombre. contemporáneos. Yo creo que son paralelos, pero no es algo que cause una cosa a la otra. O Porque sea, se planeó desde un inicio como una colonia colonial californiano con un nombre No. californiano. se planeó desde un principio como una colonia para la alta sociedad, sin importar el estilo. Pero la gente demostró que el estilo que más le gustaba era el colonial californiano, por eso fue el que predominó. Sí, como Beca pregunta por qué el nombre de la... Sí, de la un poco, y si está vinculado al estilo de la arquitectura, Pero yo creo ¿no? que también tiene que ver con digamos, la americanización de la sociedad mexicana que trae Claro. el cine, que trae el radio, que trae el jazz. Claro. Es un momento... De hecho, es tal la epidemia de rótulos en inglés que el gobierno prohíbe Sí. que se pongan rótulos Calles. en inglés. Plutarco Elías Calles prohíbe que haya anuncios con rótulos en inglés y precisamente por eso le tienen que cambiar el nombre a esta colonia de Chapultepec Heights a las A lomas de Chapultepec. Tengo entendido que también hubo un como estudio de mercado muy primitivo de aquella época,
y se vio que Lomas de Chapultepec tenía mucha más sonoridad que Chapultepec Heights, pero por supuesto tenían ellos que haber cambiado el nombre. Pero lo usaron durante los primeros años, ¿no? Yo no vivía en las Lomas de Chapultepec, yo vivía en Chapultepec Heights. Bueno, claro, es que tenía toda una carga más, ¿no? Así es. Bueno, aquí estamos viendo, ya estamos pasando frente a una de las casas emblemáticas de esta colonia. Vemos lo que nos comentaba Isaac, la verja descubierta, la altura máxima que se permitía para la construcción, y adentro que el dueño echara a volar la imaginación como quisiera, como deseara. Esto es de verdad un prodigio. Es una de las casas más hermosas que hay en las Lomas. Platícanos un poquito de esto, mi querido Isaac. Podemos ver todo el ornamento barroco que tiene la fachada, cómo tiene esa gran base, como si fuera a tener ahí una escultura, pero no era la base para una escultura, era como para que la gente se asomara desde ese balcón y poder enfatizar el balcón. Tenemos los techos a 4 aguas, que son algo típico de la arquitectura colonial californiano, que son los techos de teja inclinados. Cuando se dice 4 aguas es porque caen hacia los 4 lados. Y tenemos la triple ventana, que también es una característica típica de esta arquitectura en la clase alta. Los edificios y las casas colonial californiano que nosotros podemos ver en la Nápoles son para clase media, y esto es completamente para la clase alta. Entonces podemos ver cómo abunda los materiales, cómo abunda el ornamento y cómo abunda lo barroco en estas casas. O sea, tú dirías que de lo que vimos en la Nápoles en el programa pasado a lo que vamos a ver en Lomas de Chapultepec, aquí ya va a estar más exagerado todo. Sí, por supuesto, porque es gente con mucho más recurso económico. Entonces las casas que vimos en la Nápoles eran casas más pequeñitas y eran para la clase media, y estas son para las clases altas. Entonces son casas, para empezar, con terrenos gigantescos, al menos de 2.000 metros cuadrados. 2.000 metros cuadrados de terreno eran los terrenos más pequeños de este desarrollo. Comienza en 1921, más o menos, a trazarse esto. El estilo colonial californiano que encontramos aquí es, digamos, más exuberante que el que se va a desarrollar después. Aquí nace el colonial californiano en la Ciudad de México, se da precisamente en las Lomas, o podemos ubicarlo cronológicamente en otras colonias. Yo diría que casas como la que vimos al principio de Juan Segura, de 1920 y tantos, son los primeros ejemplos. Pero es paralelo a esto, simplemente que aquí hay un mayor derroche, digamos, estamos viendo la cantera, estamos viendo el trabajo en los vanos de las ventanas, en la herrería. Lo que pasa es que estas casas son de los años 30 y 40. Ah, ya, estas son posteriores. Son posteriores, sí, así o sea, es. creo que también hay que pensar que 21 es el año en el que se forma la empresa que va a fraccionar. Ajá, sí, o sea, me comienza parece el que desarrollo. su acta constitutiva es del 28 de septiembre del 21. Entonces realmente la obra va a iniciar en el 22. O sea, ese va a ser un primer momento de planeación, de primeros trazos, y ya finalmente se va a empezar realmente a construir a partir del 22, pero es un proceso largo, ¿no? ¿Cuándo empezamos a ver casas habitadas aquí en el 24, adelante del 24? A mí me llama mucho la atención que no existía la prolongación del Paseo de la Reforma. Así es. Se tuvo que abrir para que se hubiera acceso a este lugar. Sí. Se llamaba Calle de la Exposición, Sí. donde hoy es el monumento a la fuente de petróleos. Estaba una pequeña gasolinera que duró hasta los años 50, que era la gasolinera de las Lomas, hecha también en el estilo colonial californiano, con un techo de cristales que durante una granizada estalló, y a partir de ese momento, en las lluvias esas de los años 50 legendarias, fue demolida, y ahí 2 años después se levanta la fuente de petróleos. Pero ¿a partir de qué época podemos ya ubicar los primeros habitantes? Yo diría que desde 1924 ya empezamos a tener habitantes en esta colonia. Ahora, al principio no solo era colonial californiano, también existían casas en otros estilos. Los chalets, neoclásicos. Hay muchas casas neoclásicas en estilo neoclásico puro en esta colonia. Son de las primeritas que hay. Pero luego el estilo colonial californiano triunfa y es el que se impone. Isaac, algo que también llama la atención cuando caminamos por Lomas de Chapultepec es su traza. Estamos hablando de uno de los pocos proyectos que se hacen en México con el concepto de ciudad jardín, que es una propuesta de un británico, Ebenezer Howard, que un poco en la búsqueda de hacer ciudades
un poco más amigables frente a la contaminación y el hacinamiento, exacto, que se estaba viviendo. Pensemos en el siglo XIX, la Inglaterra de Dickens, ¿no? Howard está pensando en cómo podemos integrar la naturaleza a las ciudades. Sí. Y José Luis Cuevas Pietrasanta, que es el arquitecto que hace la traza de Lomas de Chapultepec. Él estudia en Oxford. Exacto, estudia en Inglaterra, se empapa de estas ideas y las trae a México, y este es un primer proyecto de esas ideas. ¿Qué nos puedes contar sobre eso y cómo se vincula a la arquitectura que vemos aquí? Yo diría, y espero no molestar con este comentario, yo diría que más bien era un tema como comercial para vender la colonia, porque el proyecto original de la Ciudad Jardín era muy diferente. O sea, era para las clases obreras, ¿no? En principio, no para la élite, sí. Pero la Ciudad Jardín implicaba que eran realmente extensiones gigantescas de zonas verdes y zonas muy pequeñitas urbanas en medio de esas zonas gigantescas. Aquí no es el caso tampoco. Aquí solo son casas con jardines muy grandes. Esa sería la realidad. Esa sería la realidad. Que ya es un cambio dramáticamente radical en términos de la ciudad colonial. De cómo venía la gente de vivir en el centro histórico, así es. Sí. Así es. Oye, pues mira, tenemos aquí otro ejemplo de este estilo. Es una casa de verdad impresionante. Y vemos los mismos elementos que nos estabas comentando. Sería una casa contemporánea a la que has reseñado. Sí, así es. Y tiene esas columnas dobles que hacen un arco en la entrada. Hacen un marco en la entrada con columnas dobles, que se llama columnas pareadas en arquitectura. Y vemos otra vez la profusión del neobarroco. Todo el ornamento, que al mexicano le encantó este estilo. Aunque después, cuando triunfa la arquitectura que se llama racionalista o internacional, o como la queramos llamar, arquitectura moderna, ¿no? Funcionalismo, se le empieza a denigrar a esta arquitectura neobarroca. Se empieza a decir que esta es arquitectura falsa. Yo me pregunto cómo se puede definir la falsedad o la verdad en arquitectura. Yo siento que es medio difícil hacer ese tipo de afirmaciones, pero eso es una... No, claro, porque decían, si la comparas con el barroco del 18, pues esto es un... Sí, que era como una copia barata, ¿no? burda. Sí. Pero es impresionante cómo se propaga a lo largo de toda la ciudad por las principales colonias, porque efectivamente, como dice Isaac, tocó algo en el gusto del mexicano, que quería tener una casa moderna, pero con esas pues es que somos barrocos, Héctor, aunque nos quieran hacer... Hasta el día de hoy no seguimos siendo. Oye, te quería hacer una pregunta. Digamos, de la entrada a las lomas, de donde estaba la gasolinera, los primeros predios fueron de los más antiguos pobladores, o no fue avanzando en un sentido. Sí, así es. En esa zona, alrededor de lo que ahora es la glorieta de Pemex, la fuente de petróleos, allí había muchas casas originales que eran neoclásicas, que no eran colonial californiano, que fueron de las primeras en ser construidas, que solamente queda solamente una de todas esas de estilo neoclásico perduran hasta nuestros días. Ahorita la vamos a ver. Podemos irla a ver si Bueno, vamos entonces a caminar. Son terrenos muy grandes, son cuadras inmensas. Entonces, ténganos un poco de paciencia. Vamos a seguir caminando por las lomas. No se vayan. Queridas conspiradoras y conspiradores en casa, estamos cumpliendo 10 años y se acaba un ciclo en el refugio de los conspiradores. Así que acompáñenos, tendremos 4 programas especiales para hablar sobre ello. Se acaba un ciclo de los conspiradores, algo más nos deparará el destino, pero bueno, la vida está hecha de ciclos, este fue un ciclo feliz y muy pronto tendremos noticias de qué es lo que va a continuar. Acompáñenos a las 6 de la tarde por ADN 40 porque en el refugio de los conspiradores vamos a seguir hablando de historia. Gracias. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo?
Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? La quema de Judas es una de las tradiciones de Semana Santa con más arraigo en México. Cada año, los cartoneros mexicanos nos sorprenden con su talento, creando magníficas piezas de arte efímero que literalmente encienden las celebraciones de esta festividad religiosa.
chimo viene de la palabra del náhuatl, que significa niño travieso, pero la tradición en sí viene del catolicismo, en la representación de quemar a Judas Iscariote por haber vendido a Cristo, ¿no? Que reciba su merecido. En el pueblo de Santa Rosa Xochac se elaboran los chimos de más de 30 años. Nosotros vamos a cumplir este año 39 años de sacar esta bonita tradición. Pero ¿cómo nació esta tradición? Se cree que su origen es turco y que tras popularizarse en España llegó a nuestras tierras tras la conquista, como parte del proceso de evangelización. Lo usaban para enseñarle a los pueblos originarios de México sobre la traición de Judas. También hay quienes aseguran que surgió en España como una burla a las quemas de la Inquisición. Tiene que ser un demonio. Tratamos de preservar esa imagen para no caer en imágenes extranjeras o de algunas caricaturas. Tiene que ser un demonio o un diablo. Si bien todavía hay mucho que no sabemos de su historia, lo que sí es cierto es que los Judas se han convertido en más que piezas de cartonería. Son obras de arte popular que muestran la creatividad de los artesanos mexicanos. Bueno, este año la figura que vamos a elaborar es un Judas de 6 metros por 3 de ancho. Aproximadamente ocupamos unas 200 varas de carrizo y unas 150 de garambullo. Se corta y se le va dando forma de aro y después vamos rellenando los huecos con una cuadrícula, ¿no? Para después forrarla con papel que reciclamos, que es del cemento, con engrudo, y pues vamos tapizándolo todo hasta que quede completamente la figura, y ya una vez seca pues procedemos a lo que es la pintada. Entre sus más grandes admiradores podemos contar a Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes coleccionaron estas figuras a lo largo de su vida. Sobre los Judas, el muralista dijo lo siguiente: como objeto plástico, expresión conjunta de estructura y color, en el arte de México actual son indudablemente de lo más valioso. Su estructura es de gran pureza, armazón de carrizos y otate. Se revisten con material humilde, de suma fragilidad y fácil conductibilidad, el papel corriente. Entonces se pasea por las calles de Santa Rosa Xochac. Es un trayecto que dura de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ese es el día viernes, para prepararnos para el día sábado, que es la gran quema después de la misa de Ramos. Yo creo que estas tradiciones no se deben de perder porque aportan algo bonito a un pueblo, ¿no? Tanto como identidad y tradición. Entonces es importante preservarlas. La comunidad agraria de Santa Rosa Xochac, en la alcaldía Álvaro Obregón, es uno de los lugares dentro de la Ciudad de México donde sigue viva esta tradición. ¿Y tú qué otras tradiciones de Semana Santa conoces? Compártelas en las redes sociales de ADN 40. Queremos conocer tu opinión. Bueno, pues estamos frente a otro ejemplo de colonial californiano aquí en las lomas de Chapultepec. A diferencia de la casa que acabamos de presentar, ¿qué elementos destacas en esta, Isaac? Esta casa, la característica principal que tiene, sigue siendo por supuesto colonial californiano, pero es un estilo como más, podemos ver que es más austero porque solo tiene los arcos simples. Y además de los arcos simples, la arquitectura, las volutas, que son los adornos de piedra alrededor de los arcos, son mucho más pequeños de tamaño. Si nosotros recordamos cómo se veían las volutas de las otras casas, eran mucho más grandes. Y aquí son mucho más pequeñas, es como mucho más sofisticado. Se nota que el arquitecto tenía este gusto como más exquisito de hacer el diseño más intrincado y más pequeño. Un escudo, ¿no? En la parte de arriba. Tiene un escudo con un león, así es.
Una torre, un león. ¿Qué es lo que nos comentabas en la Nápoles, ¿no? Que las familias acostumbraban mandar a hacer la heráldica de su apellido, de su nombre, y ponerlas en la fachada. Otro elemento que llama la atención, Isaac, es la hornacina, ¿no? Que en Nápoles vimos solo una, pero aquí has visto más, o sea, es un elemento que aparece más frecuentemente. Sí, aquí se llega a ver más las hornacinas. Las hornacinas son esos pequeños nichos que hay en las esquinas que sirven para poner la imagen de un santo. En este caso no tienen ningún... sí, tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí. Y vemos de nuevo los techos a 4 aguas y vemos de nuevo la teja, que es un elemento inseparable del estilo colonial californiano. El estilo colonial californiano lo podemos definir como una pared blanca cubierta de cal. Eso es una característica. Otra característica son todos los ornamentos en cantera alrededor de los elementos arquitectónicos, alrededor de puertas, alrededor de ventanas. Y la tercera característica son los techos de teja, que muchas veces son a 2 o a 4 aguas. Esas son las 3 características principales del colonial californiano. Muy bien, seguimos. Sí, no, solo iba a comentar que aquí podemos notar que tienen una cancha de frontenis. ¿Eso es algo que se agrega después? ¿O has podido identificar casas de esta época que las tienen originalmente? Desde el principio tenían canchas de tenis, de frontón, de frontenis, todo eso tenían ellos desde el principio. Aunque claro, esta está modernizada. En los años 20 el frontenis era una locura. Bueno, se abre el Frontón México en 29, etcétera. Y el tenis en general, ¿no? Pero sí, bueno, Jayalá y todas estas cosas, pero el frontenis estaba causando sensación en esos años y es una de las características de lo que vamos a encontrar, o se veía mucho en esta colonia, que veías la casa y al lado las paredes verdes empleadas para este deporte. Y el tenis, digamos, el tenis normal, no el frontenis, también va a tener un auge en los años 20, van a surgir ahí muchas figuras interesantes, sobre todo en Estados Unidos, y eso me llama la atención porque parece que importan no solo el estilo arquitectónico, sino también muchas de las prácticas y las diversiones. Sí. Va a haber grandes mujeres también que van a destacar en el tenis. Helen Willis es una de ellas. Estas mujeres que son de familias acomodadas estadounidenses y comienzan a destacar también en el tenis en esa época. ¿Qué fenómeno, no? Esta modernización lo podemos ver incluso desde el Porfiriato. Desde el Porfiriato la élite comienza a tomar patrones culturales de Europa y de Estados Unidos. Sí. Y en el deporte. Aunque había un afrancesamiento en el Porfiriato y todavía una suerte de desprecio por todo lo estadounidense a consecuencia de la invasión y de la pérdida del territorio. Por eso es muy impresionante cómo en el cambio de siglo, al arrancar el siglo XX, cuando llega ya el automóvil, el cinematógrafo, luego el radio, el jazz, etcétera, cómo empieza la americanización de la sociedad mexicana, que se va expresando desde la moda, la forma de vestir, hasta giros de lenguaje, hasta una transformación en los gustos. Sí. ¿No? Hasta el deporte, de la manera en la que pasas el tiempo de ocio, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Porfiriato podemos encontrar 2 elementos culinarios súper importantes, súper interesantes, que provienen de Estados Unidos. Son el bistec. Bueno, de Inglaterra, ¿no? Bueno, pero en esa época era Estados Unidos quien más producía y quien más comía ese tipo de corte de carne. Y la fresa. La fresa se empezó a cultivar en Estados Unidos haciendo un híbrido entre la fresa de los Alpes, que es pequeñitita, y una fresa que encontraron en Chile, en Sudamérica, que es una fresa gigante pero descolorida. Entonces hicieron un híbrido, un ingeniero agrónomo estadounidense, y en unas cuantas décadas se extendió por muchas ciudades del mundo, y entre ellas la Ciudad de México. Fíjate que eso me parece muy interesante, digo, al margen de los temas arquitectónicos que estamos hablando, porque Irapuato es uno de los lugares famosos por las fresas, pero también va a ser uno de los bastiones de la comunidad americana, porque llegan ahí la compañía de tabaco. British American Tobacco llega a Irapuato y entonces asientan muchos norteamericanos ahí. Entonces me resulta muy interesante que sea Irapuato también el lugar donde comienza el cultivo de fresas. Oye, fíjate que hay una crónica de Manuel Painó que publicó, creo que en el Museo Mexicano, en 1848, donde cuenta que la novedad en México es el bistec. Y en 1848 va a la calle de Madero, lo que hoy es Madero, Plateros, al restaurante donde se está sirviendo ese plato que nadie ha degustado en México y que los que han probado lo recomiendan muchísimo. Y entonces entra y describe el lugar, que era una mesa con los periódicos desplegados, meseros muy limpios,
con un moño negro que le ofrecen asiento y le dicen que qué es lo que va a comer y dice pues que va a probar el bistec y servían el bistec con unos frijoles, pero era la locura pues veníamos de la cocina virreinal, veníamos de los moles, de los pucheros, etcétera, y llega esto que es como pues un corte muy limpio, con muy buen sabor. Poco preparado, jugoso, porque nada más es asado y ya. Así es. Y bueno, pues así comienza la conquista gastronómica de México. ¿Qué será de nosotros hoy sin los taquitos? Bueno, tenemos que apurarnos para seguir caminando. No se vayan. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto. Seguimos caminando por las lomas de Chapultepec, nos dirigimos hacia otra residencia. Supongo que es ya como de los años 40 porque es como un estilo ya más sobrio y como que ya un poco va de salida. Es como yo lo siento como se ve. Como ya una transición hacia el modernismo. Sí. Sí se ve, no hay tantas canteras talladas alrededor de las ventanas, ¿no? Utilizan cantera gris de Chiluca en vez de cantera rosa. Esa también es una característica como más sobria. La cantera rosa en un momento dado empezaron a decir que era demasiado chillante, demasiado llamativa. Entonces se ve que el arquitecto para hacer esta casa prefirió utilizar cantera gris.
Ahora, algunos detalles, Isaac, interesantes, es ese sol, ese reloj solar que tiene ahí en la fachada. Tiene un reloj de sol en la fachada. Y podemos ver en este arco de la ventana, podemos ver cómo los detalles son muchísimo más austeros. Esto nos habla ya por eso de lo que comentábamos ahorita, que ya va de salida el colonial californiano. Y en estas otras ventanitas tenemos nosotros ese tipo de columna que se llama salomónica. Esa columna que es como un churro y que va dando la vuelta se le llama columna salomónica, porque el templo de Salomón así tenía ese tipo de columnas. Oye, y también vemos algunos detalles en Talavera, ahí sí, en una de las ventanas. Por allá también la puerta tenía el nombre Villa Santiga, y un detalle maravilloso en cantera que también te dice que ahí está el timbre, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos puedes decir, porque lo vimos también en Nápoles, sobre la incorporación de la Talavera a este tipo de arquitectura? Sí, como ya habíamos comentado, cuando ya va finalizando el estilo, como que un poco se fusiona con el estilo neocolonial. Y en el estilo neocolonial es típico el uso de la talavera para los adornos. Ahora, esta casa fue mandada a construir por una familia Solerno, así se apellidaban ellos. Es el único dato que poseo sobre esta casa en particular. Muy bien, ¿sabemos algo de esa familia o no hay datos? Oye, es muy interesante algo que veníamos comentando. Nos comentaba Isaac que si bien José Luis Cuevas Pietrasanta echa a andar el proyecto, quienes lo concluyen son precisamente de la Lama y Basurto, los mismos que nos hemos encontrado en la Condesa, los mismos que nos hemos encontrado en la Nápoles, en la del Valle, sí. En la zona hasta la zona de San Ángel tuvieron una intervención estos personajes. Y eso es muy interesante porque estamos caminando por calles pensadas por ellos. Es decir, Ítalo Calvino en Las ciudades invisibles dice que las ciudades tienen dos fases. Una en las cuales son modeladas por los hombres, son soñadas por los hombres, y otra en la cual ellos determinan los sueños de los hombres, modelan a los hombres. Quienes trazan las calles nos diseñan las vidas de las personas. Eso lo decía Cicerón. Cicerón decía, primero nosotros hacemos los edificios, después los edificios nos hacen a nosotros. Es exactamente eso. Bueno, en el momento en el que estas personas trazan las colonias en las que ha transcurrido la existencia en al menos 100 años de generaciones de mexicanos, lo que están haciendo es determinar sus vidas. Por aquí vas a caminar, por aquí va a estar el parque, por aquí va a estar la escuela donde vas a aprender las cosas esenciales del mundo, de la vida. Aquí está el lugar donde te vas a enfermar, aquí está el lugar donde te van a enterrar, aquí está el lugar donde te vas a enamorar, etcétera. Y entonces se traza un escenario en el cual van transcurriendo las vidas de generaciones, y uno lo ve al caminar por colonias como esta. Perdón, Beca, ibas a decir. Sí, suele decir que eso me parece también muy interesante, porque hay otro ideólogo de la arquitectura muy importante, Adolf Loos, decía a finales del siglo XIX que por eso la arquitectura no es un arte, porque el arte solo responde a los caprichos del artista, ¿no? Pero la arquitectura tiene una responsabilidad con la sociedad. Claro. Y entonces eso ya le da otra connotación en la que el capricho del arquitecto no puede ser lo único que guíe el trabajo de la arquitectura, ¿no? Claro. Pues es que es muy elocuente la arquitectura, es brutal lo que dice de una sociedad, ¿no? De un momento. De la forma de vida de las personas, de sus aspiraciones, de sus sueños, de sus anhelos. Sí. Así es. Y bueno, ¿y qué nos dice en ese sentido el colonial californiano aquí en Las Lomas con estos ejemplos que estamos viendo ahora, Isaac? Pues lo que nos dice es un anhelo de querer vivir en un pensamiento barroco, que es el pensamiento que siempre ha tenido el mexicano. El mexicano desde que llegó el barroco a este país, a la Nueva España, desde entonces lo ha adoptado como su estilo particular y como su forma de pensar y como su forma de vivir. México sigue siendo hasta nuestros días incluso una sociedad barroca. Entonces el colonial californiano nos habla de eso, de una aspiración barroca en el gusto, barroca en la forma de llevar la vida, en la ornamentación, en todo. O sea, una sociedad completamente barroca. O sea, dirías, es nostálgica en ese sentido, como por un anhelo al pasado,
o nos habla también de una identidad que sigue muy Son vigente, las dos cosas, ¿no? son las dos cosas. Es una búsqueda de una identidad nacional, pero por otro lado es un anhelo del pasado colonial, bueno, virreinal. Así es. Estamos viendo aquí... Aquí tenemos una transformación de... Ah, sí, mira. Ya es este momento más austero también que nos Es cuando ya va de ¿no? salida la arquitectura colonial californiana y cuando ya se va a empezar a fortalecer el movimiento racionalista, el movimiento de arquitectura internacional, el movimiento de arquitectura que nace en la Bauhaus. Y se ve en este edificio que ya es mucho más austero. Oye, perdón, Beca. No, solo decir que aquí no se alcanza a ver mucho por esta barda, pero esta es de las casas que nos comentabas, son neoclásicas. De las primeras, sí, así Sí, es. que no son en el estilo neobarroco o colonial californiano, sino neoclásico, pero que responde también un poco a lo mismo, ¿no? A esta búsqueda de referentes en el pasado. De referentes históricos, ¿no? Historicismo, sí, así es. Bueno, estamos frente al 530, que estábamos buscando. 560 me parece, ¿no? Era el que estábamos buscando. Ustedes perdonarán, andamos aquí buscando casas. Bueno, pero mira, ahí hay un muy buen ejemplo. Igual ahorita nos podemos detener un poquito más adelante. Ahora, otra cosa que llama muchísimo la atención es cómo este modo de vida se ha vuelto impracticable ya en la ciudad. Estamos caminando por las lomas y encontramos una infinidad de letreros de se vende. Se vende, se renta, sí, así es. Son demasiado grandes, ¿no? Ya para una familia. Mantener eso. Son carísimas de mantener. Ahora, hay que decir que también eso ha llevado a que muchas de estas casas tengan reconversiones como oficinas, como escuelas, que me parece que no está mal, ¿no? Es decir, que se le siga dando un uso y que no se pierda la arquitectura original. Sí. Es desde luego lo deseable y no que se demuelan y se conviertan en muchas casas, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí dice, se vende terreno 2.600 metros. Algo hubo aquí que tiraron, que derribaron. Así es. Quedan como fantasmas nada más de lo que hubo, ¿no? Sí. Es esa de enfrente. Esa es la que andábamos buscando. Sí, es esta. ¿Cruzamos o la vemos desde aquí? Yo creo que... Que crucemos. Yo creo que es mejor cruzar para poderla ver mejor. Aquí está, tenemos aquí un ángulo perfecto para poderla ver. Algo muy interesante de esta casa es que tenemos nosotros una combinación de, por supuesto seguimos en el estilo colonial californiano, pero tenemos una combinación con elementos góticos, que podemos ver ahí el arco ojival en la ventana. Esa ventana está conformada por varios arcos de ojiva, y el arco de ojiva es un elemento típico de la arquitectura gótica. Ahora, esto es también algo que nos habla de ese eclecticismo. El historicismo, es decir, la arquitectura que copia el pasado, tiende a ser sumamente ecléctico. ¿Qué significa esto? Que mezcla varios estilos del pasado. En este caso, el estilo virreinal del neocolonial o del colonial californiano con el estilo gótico de esos arcos de ojiva. Entonces, eso es algo realmente poco visto, el combinar el colonial californiano con el neogótico. Entonces van tomando referentes del pasado que les gustan, ¿no? Que le No gustaba necesariamente al cliente o al arquitecto. Ajá. ¿Quiénes son los arquitectos que operan fundamentalmente en las lomas de Chapultepec? ¿Quienes más repiten o los que tienen una mayor Yo vi mucho presencia? uno de apellido Curi. Había varios de origen libanés, varios arquitectos de origen libanés. Y esta etapa ya estamos hablando en los años 30 y 40. Ya no estamos hablando de los grandes arquitectos de México, sino son arquitectos ya pequeñitos, ya que no tienen no son muy conocidos hoy día. Sí, me imagino que arquitectos tampoco son conocidos porque no hacían obra pública, ¿no? Hacían casas. Así es, se dedicaban a hacer casas particulares, precisamente, así es. Isaac, por aquí también ya estamos en la zona de Lomas de Virreyes. Me llama la atención que además de encontrar edificios neobarrocos, pues el nombre, obviamente Lomas de Virreyes y los nombres de estas calles hacen también alusión a ese periodo de la historia. ¿Crees que esto va de la mano con el gusto del neobarroco? Sí, seguramente el tema del historicismo trae de la mano muchas cosas, como el voltear a ver hacia el pasado virreinal, el voltear a ver quiénes eran los que gobernaban durante ese pasado virreinal, y eso se utiliza
pues como pretexto y también como una llamada, digamos, propagandística desde el punto de vista económico para poder vender mejor ese tipo de propiedades. Ahora, eso nos habla de que existía un interés de la población sobre ese periodo histórico en particular. No, en ese momento está resurgiendo la novela colonial, está la escuela de Valle Arizpe, González Obregón, todos los Genaro Estrada, todos los que hacen el revisionismo Novo, del pasado colonial. Bueno, Novo no era un interesado en el mundo virreinal propiamente como los miembros de esta escuela, pero ahí se da en este momento. Esquivel Obregón, que también era hispanista. Esquivel Obregón, sí. Y se da en este momento la aparición de esta corriente arquitectónica, y es natural que donde haya neocolonial o colonial californiano o neobarroco, pues se le agreguen a las calles los nombres de los virreyes, de la Nueva España. Que es un momento en el que el pasado cobra actualidad. El pasado cobra actualidad y se expresa de muchísimas maneras. Pues es muy interesante. Toda esta arquitectura historicista nos habla de un concepto que se llama el pasado en el presente. El pasado en el presente, y es algo que le encanta a la gente. A la gente le encanta hasta nuestros días. Desde el hecho de que nosotros querramos ir a ver una película de algo que sucedió hace siglos y que la película deseemos que esté bien ambientada en lo histórico, eso nos habla de un gusto por el pasado que tenemos nosotros ahorita en el presente. Sí, claro. Bueno, el pasado es siempre un enigma, es algo muy fascinante porque, porque el pasado ha estado presente a lo largo de la historia de Occidente. Tenemos aquí la casa de Toribio Esquivel Obregón. Ahorita vamos a hablar de quién fue ese personaje, pero algo interesante a destacar es que si bien en esta casa sí sigue habiendo algunos elementos colonial californiano, lo que predomina es el estilo neocolonial. Neocolonial, sí. Y lo podemos ver en el amplio uso de la talavera en la fachada y sobre todo en esos lazos que se puede ver en la fachada que se llaman ajaracas. Las ajaracas son como una forma de ornamentación que viene desde los árabes, que son unos lazos geométricos que se trazan sobre la fachada y generalmente estaban pintados de un color muy contrastante. En este caso debieron haber sido blancos, pero aquí ya los pintaron del mismo color que la pared, entonces ya no se perciben, ya no se distinguen tanto. Precisamente la función de las ajaracas es hacer un gran contraste para que sean sumamente llamativas y le den vida a la fachada. Muy bien. Toribio Esquivel, ha de haber sido un drama para este señor haber llegado a vivir. Bueno, haber seguido viviendo después de lo que pasó en 1913 en México, tras el asesinato de Madero, y cuando él acepta convertirse en uno de los ministros del gobierno de Huerta. Eso prueba que hay gente decente aún en lo peor que puede estar ocurriendo en México. Bueno, ¿no? yo tengo que decirte, algunos de los grandes intelectuales apoyaron a Huerta, Tablada, Díaz Mirón. O sea, eso es un fenómeno interesante ese, ¿no? Sí, frente al estallido de la revolución y el caos que vino, muchos apostaron por la estabilidad que había dado el viejo orden y decidieron apoyar, lo pagaron para siempre, a alguien que llegó por medio de un asesinato y de un golpe militar. Eso ya los descalificaba sin discusión, ¿no? Este señor pues acepta convertirse en ministro de Huerta, y sin embargo es uno de los personajes más críticos, más rompe en algún momento con Huerta porque dice no voy a ir a eso, y hace un libro muy interesante que es sobre su participación en el gobierno de Huerta, un libro de memorias que es imprescindible para entender ese momento, ¿no? Fue un gran abogado y fue un historiador del derecho, y además era un hispanista. Él estaba muy interesado en el tema de lo hispano, en el tema de la Nueva España, así es. Eran temas que a él le atraían mucho. Sí, algunos detalles, porque bueno, ya nos están haciendo señas, pero algunos detalles interesantes que podemos ver es, como decías, el uso de la talavera con este nicho, ¿no?, superior. Pero también se ven algunos elementos que como que recuerdan al Palacio de Iturbide, estos diseños que hacía García Torres, un poco como
como de naipes en el dintel. Entonces interesante porque va tomando como cosas de distintas construcciones barrocas y haciendo como un popurrí, ¿no? Así es, que eso es típico, como decíamos, de los historicismos. Ahora, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado con la casa después de la muerte de Toribio Esquivel Obregón? Yo supe que lo tuvieron sus hijos durante un tiempo y ahora no lo sé. Pues ahora está en venta. Sí. Sería muy interesante. La historia de las casas puede ser muy fascinante, ¿no? Sería muy interesante averiguar qué pasó y tener ocasión de verla, porque puede ser que la veamos por última vez. Ojalá que no. Dado lo que está ocurriendo y lo que hemos visto a lo largo de este recorrido. Pero bueno, hemos llegado al final de esta caminata, de esta búsqueda de la arquitectura del colonial californiano en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias. Te agradezco mucho. Isaac. Muchas gracias. Gracias. Espero que haya sido ilustrativo, que se le haya pasado bien caminando con nosotros. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Mil gracias.